Quiero hacer una breve reseña de lo que pasa. Porque, hermano, Malaquías significa mi mensajero. Es decir, el mensajero de Dios. Malaquías es el mensajero de Dios. Malaquías es el portavoz, hermano, del último mensaje para el pueblo de Israel antes de que el Señor guardara un silencio. En nuestros días hay personas que le llaman la ley del hielo, cuando alguien no le dirige la palabra a otra persona. Hermano, ¿a usted le ha pasado que alguien le deje de hablar? ¿A alguien le ha pasado que la persona lo mire y voltee y siga de largo? ¿O que no, ahora en los tiempos modernos, que lo dejen visto? ¿O que lo bloquee en su celular o de sus redes sociales? Porque es algo muy triste y muy difícil. Pero el Señor Todopoderoso, el Padre, Jehová quien es santo, hermano, es algo muy complicado que quizás no se habla. Pero, hermano, estaba el Señor enojado con su pueblo y se había cansado. El Señor ya los había llevado cautivos 70 años a Babilonia. Después se había restaurado, los había regresado a Jerusalén. Se construyó el segundo templo, que le llaman el templo de Zorobabel, que fue en el 516 antes de Cristo. Y después, en el tiempo de Nehemías, hermanos, se reconstruyeron los muros. Pero, hermano, Malaquías viene a cerrar y a decir que tenía que haber una pureza espiritual. Y tiene algunos temas. Y cuando los estaba leyendo, hermano, yo decía: Señor, tal parece que estamos viviendo los mismos tiempos. Hermano, porque Malaquías nos da un mensaje tan actualizado para la iglesia el día de hoy. No para la gente de afuera, para la iglesia, para su pueblo. Y entre ellos, hermano, fíjese nada más, está las deficiencias morales en el liderazgo de la iglesia en este tiempo. Hoy más que nunca, hermano, tenemos que, aquellos que hemos sido llamados por Dios para servirle, tenemos que tener cuidado de cómo nos dirigimos y de cómo enseñamos y de lo que estamos hablando y el ejemplo que estamos dando, hermano. Y esto nos debe llenar de temor de Dios. Para aquellos que ministramos en su casa, aquellos que tocamos un instrumento, aquellos que enseñamos con los niños, aquellos que salimos a las calles a evangelizar, porque yo creo que la mayoría de los que estamos aquí estamos en ese equipo. Y es importante, hermano. ¿Usted cree que es importante la pureza espiritual para desarrollar su labor, su servicio? Amén. Y sabe otra cosa, hermano, ¿qué otro tema cree que estaba pasando en su tiempo? Y algunos lo han visto, hermano, el diezmo. El diezmo se había descuidado. ¿Sí recuerda esa frase? ¿Me habéis robado? Pero ¿cómo he dicho que te he robado? Hermano, ¿qué es lo que enseña la palabra de Dios? En Proverbios capítulo 3 dice: honra al Señor con todos tus bienes. Algunos dicen es que el diezmo es en el Antiguo Testamento. Otros dicen, bueno, es que Abraham diezmó y ni siquiera existía la ley. Otros dicen es que en el Nuevo Testamento eran ofrendas, eran aportaciones. Pero fíjese cómo Bernabé, Dios pone en el corazón de Bernabé el vender una propiedad y traer totalmente
a los pies de los apóstoles una ofrenda. No dio el 10, dio todo. Y hay mucha controversia en estos tiempos, hermano, y no se trata, hermano. Por eso le digo, me gusta lo que dice Proverbios: honra al Señor con tus bienes. No se trata del 10, del 20, del 30, del 100. Tú sabes, tú y Dios, yo y yo sabemos qué estamos haciendo con nuestro dinero. Hay veces que no podemos poner una carga, hermano, porque decimos vamos a hacer esto y ocupamos recurso económico. Y yo sé que hay gente que con mucho sacrificio, hermano, puede dar esa aportación de 50 pesos. Y yo sé que habrá otras personas que pueden decir o pensar: este dinero lo puedo usar en otra cosa que es para mi propio beneficio. No, por eso no hay una cantidad, hermano. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Cada quien debe de dar como proponga en su corazón. Y hermano, no me voy a meter en este tema profundamente. Simplemente le digo lo que Malaquías, el profeta Malaquías, antes, las últimas palabras que el Señor da antes de guardar silencio son estas instrucciones. Hermano, otra cosa: el divorcio. Se estaba empezando el pueblo a tomar el divorcio a la ligera. El matrimonio con pueblos paganos. Los jóvenes, las jóvenes, las señoritas se estaban casando con personas que no eran parte del pueblo de Dios. Hermanos, son temas de actualidad. Son situaciones que están pasando en la iglesia del 2022 para empezar el 2023, de los 2000. Son temas, hermano, que está pasando no afuera, en la iglesia, hermano. Hay pecado, había pecado y él demanda de orgullo, de indiferencia, de permisividad y de escepticismo, hermano. Escéptico es aquel que no cree. ¿Cuántas veces también nosotros nos falta la fe? Y venimos y escuchamos, pero hacemos nuestras propias conclusiones y decimos: bueno, la pastora dice eso, el hermano Abimael o el que dirigió o el hermano, el líder dice esto, pero yo creo esto. Pero tenga cuidado, porque lo que la palabra de Dios dice debemos de creer, porque sin fe es imposible agradar a Dios. No puede haber escepticismo, no puede haber incredulidad entre su pueblo. Pero fíjese lo que dice Malaquías capítulo 3. He aquí, yo envío ¿a quién? Mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Hermano, el Señor dice: hay una esperanza. Voy a enviar un mensajero. Pero detrás del mensajero dice: y vendrá súbitamente. Hermano, ¿qué es súbitamente? Es algo repentino, es algo cuando menos te imaginas, ya pasó, ya está ahí. Vendrá súbitamente, ¿quién, hermano? Dice, bueno, súbitamente al templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. ¿Quién desea al Señor? ¿Quién desea que venga el Señor? Porque, hermano, precisamente Malaquías dice: antes de la venida del Señor vendrá un mensajero. Y esto fue para la primera venida del Señor, pero todos sabemos que estamos esperando la segunda venida del Señor. Pero ¿cuánto realmente? Por eso dice aquí: a quien deseáis, a quien deseas tú. El pueblo a lo mejor deseaba ver el rostro de Dios, pero hoy en el 2022, ¿cuántos deseamos ver el rostro de Dios? Podemos decir amén, pero honestamente estamos deseando otras cosas.
Y esto fue lo que pasó con el pueblo, porque al parecer este libro fue escrito 430 años antes de Cristo. 430 años guardó silencio el Señor, se cerró el libro. Y es por eso que tenemos que entender que no fue algo que Isaías dijo, como ahorita leíamos en capítulo 6, y voy a enviar a un hijo y llamará su nombre consejero y Dios fuerte y príncipe de paz, y al día siguiente el Señor Jesús nació. No fue así, hermano. Pasaron 400 años, mucho tiempo en el que el amor, la búsqueda, la pasión de muchos se enfrió, donde cada quien tomó su propia conclusión. En estos 400 años viene después grupos como los saduceos, vienen grupos como los fariseos. La semana pasada se habló acerca de esto, un poco sobre este tiempo que sucedió. Y los fariseos decían, tenemos que cumplir la ley, se hace de manera rigurosa, religiosa. Los saduceos dicen, yo apoyo a Herodes porque Herodes nos ha construido un templo y vamos a ser parte de la política de los romanos. El pueblo después cayó en estos 400 años en manos de los griegos. Los griegos conquistan le llaman el pueblo conocido, o ¿cómo le llaman? Era la tierra conocida en ese entonces. Y luego después vienen los egipcios y luego los romanos. Y viene el tiempo de Jesús. Hermano, ¿Jesús se tardó en venir en su primera venida? Sí se tardó, pero llegó en el momento correcto. Porque durante este tiempo, ese transcurrir de esos 400 años, toda esa parte histórica que en los libros lo puede ver, hermano, Roma desarrolla un imperio grande. Y Roma desarrolla, hermano, caminos, vías. Y desde Alejandro Magno, él empieza a establecer un idioma que es el griego. Y de hecho, pues, él tenía le llaman un pensamiento helénico, si no me equivoco, que quería decir que tenía que todos tener una misma, él quería conocer la cultura de los pueblos conquistados. Y entonces él, pues los hebreos, los judíos son parte de ese pueblo conquistado y quiere recopilar y que sea parte como de su biblioteca personal ahí la Biblia, y es traducida al griego. Y toda la gente conocía griego. ¿Qué idioma se hablaba cuando Jesús vino? El griego. La gente hablaba griego. Jesús predicó en griego. Por eso cuando en algunas partes en Mateo dice, y dijo Elí, Elí, lama sabactani, y dijo talita cumi, y en ciertas partes dice y aclara que Jesús habló en arameo. Cuando dice talita cumi, cuando dice Elí, Elí, lama sabactani, cuando dice ciertas frases, palabras, dice como y habló en arameo. Pero Jesús predicó en griego. Y es por eso que los judíos le escuchaban, pero también aquellas otras naciones. Por eso un centurión vino y le dijo, yo creo en ti. Por eso una cananea vino y le dijo, Señor, sana a mi hija. Porque Jesús viene en un tiempo, hermano, como la semana pasada se decía, en el que no solamente los judíos, sino también los gentiles podían conocerlo. Y es algo maravilloso porque ahí estaba que Jesús no solamente quería salvar a ese pueblo escogido, sino su amor se había extendido a todo el resto del mundo.
Y en ese tiempo precisamente en el que se podía predicar en todo el mundo conocido, viene Jesús. Un tiempo, hermano, preciso y exacto. Jesús no llega tarde. ¿Cuántos podemos decir amén? Pero llega, hermano, de una manera muy diferente a la que podíamos haber imaginado, y es a través de un bebé. Sabemos que pudo haber venido, hermano, hecho hombre, ya de 30 años, se pudo haber aparecido, se pudo haber transfigurado, pero Jesús viene a nacer en una forma humana y totalmente, quiero decir, vulnerable, hermano. En una forma totalmente vulnerable, en el que un hombre lo pudo haber matado, ¿cierto o no? Herodes, hermano, pudo haber cumplido su cometido. Totalmente indefenso, cargado por una mujer, guiado por un hombre. El Señor va a Egipto porque el Señor cuida lo que es de Él. Y en una obra maravillosa y sobrenatural le dice a José, el ángel, que se vaya porque lo están buscando. Y mire, hermano, como aquí en Lucas capítulo 1, Lucas, recuerde que indagó, hermano, acerca de la historia de Jesús. Y entonces ahí en el capítulo 1, Lucas dice, bueno, este mensajero, ¿cómo fueron los inicios de este mensajero? Recuerde que uno es el mensajero y otro es el ángel del pacto. Y Dios iba a enviar al mensajero y después iba a enviar al Señor, al ángel del pacto. Amén, porque el Señor vino a hacer un nuevo pacto con la humanidad. Amén. Y entonces Lucas capítulo 1 habla acerca del nacimiento de Juan. Juan, hijo de dos siervos, de una pareja, hermano, consagrada al Señor. Su padre Zacarías, su madre Elizabeth, una mujer también con problemas de esterilidad. Pero, hermano, precisamente Dios se glorifica en lo imposible. Dios se glorifica en hacer cosas extraordinarias. Una mujer de edad avanzada, Elizabeth. Y en el verso 14, fíjese lo que dice: y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Hablando el ángel Gabriel a Zacarías. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Aquello dicho por Malaquías en el capítulo 3 se viene a cumplir en Juan 430 años después, hermano. Porque Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es fiel, hermano, y Él hace las cosas en su justo tiempo. Y entonces, hermano, dice algo tremendo. Dice: para hacer volver el corazón de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Y es precisamente lo que Malaquías dice, hermano, ahí en el capítulo 3, 18.
Entonces os volveréis, es 4:6. Él hará volver el corazón, ¿qué dice? De los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y es precisamente las últimas palabras y después lo que el ángel le dice a Zacarías años después en esto, hermano. Entonces, hermano, quiero que el día de hoy reflexionemos que el nacimiento de Jesús precisamente es una nueva de gran gozo. No es como que pasó así de repente, no es como que, o sea, sí pasó de repente, pero no es algo que haya sido, hermano, premeditado. Es algo, hermano, que vino a cambiar totalmente la historia y vino, como vuelvo a repetir, a romper el silencio que había. ¿Cómo no íbamos a gozarnos? ¿Cómo no vamos a gozarnos si esa persona nos vamos a alegrar? Como le decía ahorita, ¿a usted alguien le ha dejado de hablar? Quizás sí. ¿Cómo se siente? Mal. Pero cuando viene la reconciliación, cuando aquel malentendido se resolvió, cuando aquello pudimos poder sentarnos y hablar y pudo haber habido una renovación en nuestra amistad, es algo que nos llena de gusto. Y eso es de un humano con otro. ¿Cuánto más, hermano, que la humanidad entera pudo reconciliarse con Dios? ¿Cuánto más que el Padre, hermano, volvió su corazón hacia los hijos que estaban aquí en la tierra? El Señor volvió el corazón de los padres, principalmente el Padre Celestial. Él volvió su corazón a los hijos. No es que se haya olvidado, hermano, es que Dios así se maneja y Él es soberano. Por eso hoy en día la gente dice, pero ¿cómo puede ser? Dios no existe, porque hay gente que está muriendo, niños con cáncer, las guerras y tantas cosas, y la gente puede decir, es un silencio de Dios. La gente puede decir, ¿qué está pasando? Dios ya no está aquí. Hay personas que han pasado y han vivido las guerras de cerca y han dicho, Dios no está aquí, Dios se fue hace mucho tiempo. Yo una vez escuchaba esa frase. Hermano, pero no es así. El Señor guarda silencio por una razón. Y si la primera venida fue en un pesebre y fue en humildad, desapercibido para muchos hombres. Solamente los pastores fueron anunciados de que fueran a adorar a Jesús. ¿Verdad que sí? Los magos, como decían la semana pasada. Y Herodes dijo, me avisan para que yo vaya a adorarle. Y puras mentiras. Claro que él nos iba a humillar a este grado de ir a postrarse ante él. Y después que Herodes mató a muchos niños inocentes, entonces quizás Herodes pudo pensar que entre los muchos niños estaba Jesús. Y quizás creyó, como el enemigo muchas veces ha creído, que se ha salido con la suya, hermano. Pero Dios tiene un remanente y Dios guarda a sus escogidos. Y gloria al Señor, hermano, porque 30 años después, cuando ya Juan había crecido, aparece él vestido de una manera muy extraña, quizás para algunos hasta extravagante, vestido de cuero, de piel de camello, comiendo grillos, y se lo puedo decir grillos porque son langostas. A veces creemos que son langostas de mar y son langostas de desierto, son como unos grillos.
comiendo esto, miel silvestre. Y entonces aparece este personaje, el cual una vez escuché a un predicador que dijo, este predicador pues es actual, es joven, y él dice que en oración Dios le puso algo, dice, tú vas a ser, tu llamado es como Juan el Bautista. Y cuando escuché esto y cuando veía esto, hermano, es que en realidad no nada más ese predicador ha sido llamado como Juan el Bautista. En realidad la iglesia completa ha sido llamada como Juan el Bautista. Los hijos de Dios, ¿cuántos hijos de Dios hay? Hermano, usted ha sido llamado. Usted, Dios le ha dado este ministerio de reconciliación del Padre con los hijos. Y Juan el Bautista, hermano, era diferente. ¿Y cómo debe ser la iglesia hoy? Diferente. Y Juan el Bautista comía lo necesario. Y no andaba en lujos, no andaba en fiestas, en parrandas, tomando vino y sidra. Estaba en el desierto y estaba anunciando el evangelio. Y yo sé, hermano, que es un mensaje muy difícil, porque hoy más que nunca queremos divertirnos, queremos entretenernos y queremos hacer muchas cosas y tenemos muchos planes. Pero hoy más que nunca se necesitan Juanes como el Bautista, a negarse a sí mismos y anunciar que preparen el camino para el Señor. Que se prepare el camino para el Señor, porque Cristo viene. Y si tú has sido llamado, es un llamado como Juan, hermano. Antes a reconciliación, antes que Cristo venga a reconciliarnos con Él. Y hermano, por eso es que es una nueva de gran gozo. Nosotros podemos ver ahora toda la historia, pero cuando Jesús nace, hermano, todo fue muy diferente. No, dice Lucas capítulo 2, versículo 10, que el ángel les dijo a los pastores, no temáis. Y escuchaba a alguien en estos días también, ¿por qué, hermano, apareció a los pastores? Son misterios del Señor. Pero ¿sabe una cosa que venía a mi mente? Cuando, ¿te acuerdas que, bueno, les enseñaba acerca de Egipto? ¿Qué oficio tenían normalmente los hijos de Jacob? Eran pastores. Y pasó mucho tiempo y los judíos se volvieron comerciantes, se volvieron otras cosas, pero quedaron pocos pastores. Por eso, ¿y David qué era, hermano? Pastor. ¿Y cómo se revela Jesús ahora en el Evangelio de Juan? Yo soy el buen. ¿Y qué es lo que le dice a Pedro antes de ascender? Le dice, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Entonces, hermano, tenemos también el ministerio pastoral de apacentar ovejas, de cuidar a sus hermanos menores, de cuidar, hermano, a los que Dios va a agregar a esta iglesia. ¿De quién es la responsabilidad de apacentar? De la pastora Alicia, de aquel, de los que están en la puerta, de los que tocan, de los que cantan. ¿De quién es la responsabilidad de apacentar las ovejas, hermano? De toda la iglesia. Todos vamos a apacentar, alimentar. Usted lo apacienta con un saludo, usted lo apacienta con un consejo, con un versículo, con una oración. Pero todos estamos apacentando las ovejas. Y el Señor le dice a los pastores
que no tuvieran miedo, porque eran unas nuevas de gran gozo para todo el pueblo, que había nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Gloria a Dios, como ahorita cantábamos, dice el versículo 14. Gloria a Dios, hermano. ¿Le damos la gloria a Dios? No solamente hoy 25 de diciembre. Mire, estoy trayendo el mensaje, pero sabemos, hermano, que los cristianos evangélicos no estamos celebrando la fecha, hermano. Estamos celebrando el motivo. Estamos celebrando, dijo alguien, el propósito, el acontecimiento de lo que pasó. ¿Cuándo? No sabemos qué fecha, pero estamos recordando este acontecimiento, hermano. Y ahí, hermano, este mensaje de los ángeles, y no nada más un ángel. Fíjese lo que dice ahí en el versículo 13. Y repentinamente apareció con el ángel una ¿qué? Multitud de las huestes celestiales, hermano. Aquello fue una cosa grande, no fue un angelito ni dos ni tres. Multitud de huestes celestiales. Tremendo, hermano. Hebreos capítulo 1 dice que cuando introdujo al primogénito, que dijo adórenle, todos los ángeles. Maravilloso, hermano. Por eso, hermano, y los ángeles, hermano, entendamos que no han sido redimidos de sus pecados. El ángel no pecó. Bueno, los que continúan con el Señor, los otros pues sí pecaron, se fueron con el enemigo. Pero aquellos, hermano, que no conocen el pecado, que no saben, hermano, lo que es el silencio. Ellos nunca han experimentado el silencio que ahorita les estoy comentando. Ellos siempre han estado ante la presencia de Dios. Entonces, cuán mayormente nosotros, hermano, tenemos que adorarlo, tenemos que bendecirlo, tenemos que anunciarlo. Porque el Señor, hermano, nos ha salvado. Y en las alturas, hermano, en los cielos se da la gloria. Y en la tierra iba a haber, ¿qué, hermano? Paz. En la tierra iba a haber, pero no paz, hermano, como ahora se dice, una paz interior, ¿verdad? Aquellos que meditan. Es que tienes que tener paz interior y muchas veces esa paz es aplaca tu culpabilidad y tienes paz. No, hermano, esa no es paz. La verdadera paz es la paz que tiene cuando nos reconciliamos con Dios. Es la paz con Dios. Dice justificados, Romanos 5:1 dice, justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En la tierra, hermano, quiere el Señor paz. Y dice buena voluntad para con los hombres, hermano. ¿Quién va a tener esa paz? Aquel hombre y mujer que tenga la voluntad de alinear su voluntad con la de Dios. Porque no es, dice, a los hombres, otra versión, otro pasaje dice a los hombres de buena voluntad. Porque, hermano, lo que tú y yo tenemos es nuestra voluntad. Dios nos ha dado este regalo de la voluntad. Si yo quiero, hago la voluntad de Dios, pero si quiero hacer mi voluntad, el Señor no me va a obligar a hacer la suya. Yo me tengo que someter a la voluntad de Dios. Y Dios quiere, hermano, hombres y mujeres, y quiere una iglesia que hagamos su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Pónganse de pie, hermano. ¿Cuántos queremos adorarle? ¿Cuántos realmente hemos podido ver, hermano, que el Señor vino a romper ese silencio?
Y a lo mejor tú puedes decir, yo tengo tiempo que no escucho a Dios. Yo no sé hace cuánto, o yo no sé si tú nunca has sentido a Dios cercano. Pero hermano, estás a un paso abriendo tu corazón. Ábrele tu corazón a Dios. Cuando los magos vinieron a Jesús, dice que se postraron. Pero como segunda cosa dice que abrieron sus tesoros. Se trata de abrir el corazón. Porque hoy más que nunca hay insensibilidad a su presencia. Y es importante, hermano, si tú estás aquí, creo que tienes una buena motivación. Aprovecha estos siguientes minutos para adorarlo.